Bueno, en este segmento vamos a hablar de Cuba, lo que ha pasado aquí en Miami, estos encuentros después de la asamblea, la 78ª de las Naciones Unidas, donde Díaz-Canel se reunió con empresarios. Hoy hubo una reunión inédita aquí en el sur de la Florida. Presento al doctor Pedro Roy, historiador y abogado. ¿Qué se está pretendiendo hacer o qué se está pretendiendo demostrar? Porque en Cuba no ha cambiado nada. Estos empresarios con las pymes ¿buscando qué, señor Roy? Mira, ayer, como tú dices, y hoy, se presentó una farsa. Cuba vive en estos momentos la peor crisis económica de su historia. En la industria cubana, su infraestructura económica está colapsada. Cuba es un parásito económico y no, ni esto ni nada en este camino tiene posibilidades. Yo quiero hacer un paréntesis muy breve y quiero dividir a los que participaron en esta farsa, porque hay algunos que han sido buenos luchadores y que yo quiero catalogarlos como utópicos. Soñadores. Utópicos. ¿Pero quiénes son ellos? Vamos a dejarlo. No hay nombres. No, son muchos y no quiero dejar fuera, no quiero dejar. Como me dijo que lo iba a dividir, pensé que iba a nombrar. Y los otros, no. Pudiera hacerlo, pero no voy a, porque esto no tiene que ver ahora con nombre y apellido. Pero voy a hablar y estoy hablando de una manera que quiero separar a algunos individuos que han dado años de lucha, han sido magníficos combatientes y participan de esta farsa. Y los estoy separando por razones. ¿Cuál es la razón de que esta gente que fue luchadora de un exilio, un pueblo que tiene 64 años sufriendo una bota militar? Son individuos que creen, y es una manera muy subjetiva de verlo, que creen que lo imposible es posible. Esa es la respuesta que tengo. Creen que es posible. Yo no creo que están de mala fe. Creen que es posible, pero lo que se está planteando es imposible. Esto no tiene solución porque la economía de Cuba está tan colapsada que no es cuestión de es billones de dólares lo que Cuba necesita y este no es el camino. En su análisis, señor Roy, uno entiende que realmente estas personas que fueron luchadoras y ahora no, y que están tratando de... Perdóname, yo no vengo a hablar de eso. Ya te presenté mi opinión en relación a eso. Quiero preguntarle qué pasó aquí en Miami, porque entonces, ¿qué pretenden buscar? Es decir, ¿pescar en río revuelto? No, mira. Vamos a hablar de la economía colapsada y por qué nada de esto es posible. Cuando te digo utópicos o te digo farsantes, los utópicos creen que lo imposible es posible. Y los farsantes ya sabemos en lo que andan. Pero cuando tú hablas de la economía colapsada, veamos los alimentos. Cuba produce el 20% de las necesidades del pueblo cubano en alimentos y tiene que pagar el 80% de lo que se come en Cuba. Cuando hablas del turismo, el turismo del 2019 estaba alrededor de 4,5 millones de turistas. En este momento está por debajo de 1 millón. O sea, la caída es abrumadora. Pero total. Y esa es una fuente importantísima de divisas que Cuba no tiene en este momento. Tú tienes los salarios. El cubano promedio gana $20 al mes. Y cuando tú tienes el colapso del turismo y tienes los salarios de $20, ¿qué se te presenta? Un mercado que no tiene poder para comprar. De manera que cuando hablamos el mercado de consumo en Cuba es muy pobre, el turista no está presente y el cubano gana muy poco. ¿Quiénes van a comprar en estos negocios? Por eso, le digo, están pescando en río revuelto, un país que ni siquiera tiene internet para hacer transacciones, si les dan un préstamo, ¿cómo lo van a pagar? ¿Cuándo van a depositar una vez al mes en esta? Exactamente. Entonces, pero estamos hablando, ahora, explícame, y esto es una pregunta que estoy poniendo sobre la mesa. ¿Cómo me pueden explicar que con esto que acabo de mencionar y otras cosas que voy a decir después, puede alguien venir y decirnos aquí
que este año terrible para la economía cubana pudo facturar en Camajuaní $2 millones. $2 millones. Yo no creo en eso. A mí me lo tendrían que demostrar con muchas pruebas, pero es muy fácil llegar aquí y decir, no, lo mío fue grandioso y mi negocio generó $2 millones en Camajuaní. En estas condiciones, con un pueblo que tiene un salario de $20 y con el turismo en el piso, es muy difícil poder probar que tu negocio en Camajuaní generó $2 millones. Y eso se dijo aquí y se publicó. ¿Cuál es la pretensión, y perdóneme antes de que se termine el tiempo, cuál es la pretensión de este grupo, de esto que pasó aquí en Miami, con representantes del régimen aquí en Miami, el patio, la casa del exilio cubano? Mira, yo... ¿No quiere tocar ese tema? No, se puede tocar, pero quiero explicarle a los oyentes nuestros por qué insisto que todo esto no hay logros posibles en un parásito económico que es la economía de Cuba. Tú tienes una inflación de un 45%, porque al tener menos entradas, el gobierno de Cuba, cuando tiene que pagar los salarios de sus empleados, que es 1.200.000 cubanos que cobran cada 30 días un salario, no tienen dinero. ¿Y qué están haciendo? Imprimiendo dinero. Y al poner más dinero en circulación, están generando esta inflación que en este momento está alcanzando el 45%. Nunca en Cuba había una inflación de este tamaño. Quedan 30 segundos, señor Roy. No por mí, es por el tiempo de la televisión. Y quiero terminar hablando del transporte. En Cuba, la mitad del transporte está colapsado y en La Habana, más del 70% de los potenciales usuarios no encuentran ómnibus. Está colapsado el transporte. Entonces, es como una huelga. Bueno, en definitiva, la dictadura está arrinconada, está catastrófico, la peor crisis, pero... Quiero terminar diciendo que lo que estamos discutiendo, estamos hablando de una farsa. Esto es una farsa. Todo es mentira. Muchísimas gracias, señor Roy, por este análisis. En instantes, amigos, continúan